Muy bien, hermanos, ahora sí les voy a saludar a todos. Buenos días, hermanos. Mi amado y buen Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor recompense su fidelidad. Vamos a ir al libro de Romanos, queridos consiervos, y vamos a estar leyendo desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Libro de Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 6 hasta el versículo 8 y después oraremos. Hermanos, habíamos dejado una enseñanza como en el tintero, como quieta, pero pues es necesario volver a retomar, hermanos, en estos momentos. Y la enseñanza, hermanos amados, lleva como título La membresía de la iglesia. Y el subtítulo que esta mañana estaremos trabajando se llama así, hermanos: dones de gracia o servicio. Dones de gracia o servicio. Vamos a hablar en esta mañana, hermanos, de los dones de servicio que nosotros debemos tener en nuestro corazón y, por supuesto, hermanos, hacerlos en la iglesia. Porque a veces, hermanos, decimos que nos gusta servir, pero realmente, hermanos, el servicio se ve en pocos o en algunos. Leamos, hermanos, Romanos capítulo 12, versículos de 6 al 8. Dice la palabra del Señor, hermanos: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Incline su rostro, por favor, y oremos juntos al Señor. Maravilloso y buen Dios, estamos agradecidos, Señor, contigo, porque nos permites abrir nuestros oídos, nos permites ver con nuestros ojos, nos permites palpar con nuestras manos, nos permites sentir con nuestro cuerpo, Señor. Hoy queremos darte gracias a ti, Señor, por esta mañana, por este nuevo día, por este día del Señor que nos permites, Señor, estar aquí. Ayúdanos, por favor, a entender tu palabra y ayúdanos, Señor, a vivir en tu palabra. Gracias, Señor, porque todo lo que hacemos, lo hacemos es por tus méritos y no por los nuestros, por tu gracia y no por nuestras obras. En el nombre del Señor. Amén. El apóstol Pablo, amados hermanos, en el versículo 4 y 5 establece una bella analogía entre el cuerpo humano y la comunidad cristiana. Permítame leerlo para usted. Versículo 4 y 5 del libro de Romanos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos, ¿qué, hermanos? Un cuerpo, no dice muchos cuerpos, dice un cuerpo, pero en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Hermanos amados, se debe enfatizar, como el apóstol Pablo lo va a mostrar más adelante, que hay diferentes funciones en el cuerpo, los cuales son necesarios, apremiantes y enriquecedoras. Entonces, hermanos, debemos entender que como somos un cuerpo, que como hacemos parte de un cuerpo como miembros, todos los que hacen parte de un cuerpo, hermanos, deben entender que tenemos una sana, escúchenme, y voy a subrayar esta palabra, tenemos una sana dependencia unos a otros. Y la pregunta entonces es ¿por qué? Sencillamente, hermanos, porque hacemos parte de la familia de la fe.
Dependemos de Dios, ¿cierto? Usted lo ha entendido. Nuestra confianza está en Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero nosotros, mis queridos y amados hermanos, debemos entender que cada uno de nosotros, en plena confianza, pero en Cristo y en algo saludable, dependemos unos a otros. Es por esto, hermanos, la importancia de la diversidad de una palabra en griego llamado charismas o dones que nuestro Señor ha puesto en la iglesia, en el cuerpo suyo. ¿Y para qué, hermanos? Para que los creyentes puedan, de la manera más maravillosa en el Señor, puedan desarrollarlos. Y permítame hacer un énfasis: cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, tenemos dones de servicio. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que no nos gusta servir, que no nos gusta, hermanos amados, dar los dones para que otros hermanos se aprovechen de esos. Por ejemplo, muchos de nosotros podemos saber enseñar, otros tenemos el don de servir, pero hermanos, seamos honestos, a veces estos charismas o estos dones en la iglesia de Cristo no se muestran de la manera más deliberante, de la manera más santa, de la manera más fiel, porque nos cuesta, hermanos. Porque decimos: si usted me necesita, entonces por favor hágamelo saber. Y nos damos cuenta, hermanos, que cuando entonces pedimos o usted pide un favor, entonces ya en esa partecita y conforme al don que a usted le ha dado, ya no accedemos a servir. Por eso, hermanos, la importancia de entender que el don que usted tiene y el don que yo tengo no lo hemos obtenido, hermanos, por ningún mérito propio. Por ejemplo, si usted sabe que el Señor le ha llamado a servir o a enseñar o a bendecir a otros hermanos económicamente, pero usted no lo hace, pues usted le está haciendo un daño a la iglesia, hermanos, porque en vez de edificar la iglesia, lo que estamos haciendo es fracturando la iglesia del Señor, porque no estamos dando o no estamos colocando al servicio esos dones que Dios nos ha dado por gracia. Hermanos amados, Dios a usted y a mí nos ha dotado de unos dones de gracia, pero mire lo que va a decir: estos dones de gracia se nos han dado para un solo propósito: edificar la iglesia. Para nada más, hermanos. No es para que nos crezcamos, o no es para que pensemos que con esos dones podemos entonces apabullar a otra persona, pensando entonces que porque Dios nos ha dado a nosotros dones, entonces podemos tomar esos dones y hacer sentir a las personas mal, o ser despectivos con las personas de nuestra iglesia local. Esto es importante aclararlo. ¿Por qué, hermanos? Porque si no lo aclaramos, entonces usted va a pensar que los dones que usted tiene, que el trabajo que usted tiene, que los títulos que usted ha obtenido en la vida es porque usted se los merece. Y todo lo que tenemos, hermanos, hasta los charismas, es porque al Señor le ha placido que nosotros los tengamos. ¿Cierto que sí, hermanos? Amén. Todo lo tenemos. Ahora, si yo no aclaro este punto, entonces, hermano, usted va a malinterpretar los dones y usted va a pensar entonces, como yo he escuchado a algunos hermanos, que yo sirvo. Claro, yo sirvo, pero cuando yo puedo, en el sentido de horario. Entonces, mi horario es de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y de 3 de la tarde en adelante yo ya no puedo servir, ya no puedo ayudar, ya no puedo servir. Nosotros, hermanos, debemos entender que nuestro servicio es las 24 horas, hermanos. Si usted necesita de otro hermano, usted debería tener la confianza de llamarlo en la madrugada. Pero, hermanos, a veces solamente entonces buscamos es una ayuda con
con un hermano que sabe que él nos puede servir. Simplemente, hermanos, cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene, entonces, hermanos, ni los saludamos. Y no podemos, hermanos, entonces convertirnos en personas a conveniencia. Servimos solamente cuando nos conviene servir, pero cuando no nos conviene servir, entonces no lo hacemos. Esto no es lo que la palabra enseña. Nuestro servicio debe ser siempre, hermanos, en cualquier momento. Más para la iglesia de Cristo. Para otros hermanos o otras personas no creyentes lo podemos hacer, pero más para las personas que aman al Señor. Hermanos, vean, esta enseñanza la quiero compartir a través de un solo punto. Y este punto, hermanos, se abre con una pregunta. Los miembros de una iglesia local, ¿qué deben esperar de otros hermanos? Es decir, usted que hace parte de una iglesia local, ¿qué debe usted esperar del hermano que está sentado adelante de usted, atrás de usted o a su lado? Y la respuesta, hermanos, es esta: que los dones que el Señor le ha entregado a ese hermano los ponga en práctica. En el texto que hemos leído encontramos dones, ¿sí o no, hermanos? Sí, encontramos demasiados dones. Y todos estos dones que usted ve allí son dones de servicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta mañana? Vamos a mirar, hermanos, a través del espejo de la palabra de Dios, a ver si realmente nosotros servimos de la manera en que decimos que servimos. Vamos a mirar también conclusiones y aplicaciones finales. Entonces, hermanos amados, iniciemos. ¿Qué debe esperar una iglesia o qué debe esperar los miembros de otros hermanos? Y miren la respuesta, hermanos, y de allí iniciaremos. Cada miembro debe colocar a disposición los dones particulares. Particulares es porque es de cada uno, ¿cierto, hermanos? Que el Señor por gracia le ha otorgado al servicio de la iglesia santa y fielmente. Quiero volver a repetir. Cada miembro o cada hermano debe colocar a disposición los dones particulares que el Señor por gracia le ha otorgado al servicio de la iglesia santa y fielmente. Entonces, hermano, lo que en esta mañana vamos a hablar es que a usted Dios, a usted, hermano, que está allí sentado, y a mí, nos ha dado unos dones particulares. Y esos dones, amados hermanos, específicamente que son dones de servicio, usted debe colocarlos a la disposición de la iglesia. Y la pregunta es: ¿quién es la iglesia? Los hermanos. Ellos son la iglesia. En el texto que hemos leído, hermanos, vemos dones de servicio dados a la iglesia de Cristo. Y cada uno de ellos, hermanos, quiero que me escuchen, cada uno de ellos, el Señor nos los ha dado. ¿Y por qué nos los ha dado? Porque al Señor así le ha placido, y porque nosotros, hermanos amados, en cada enseñanza que hemos venido escuchando, no solamente aquí en la iglesia local, sino usted por aparte a través de otros hermanos, esos dones que el Señor nos ha dado y que diariamente por su gracia nos capacita, debemos colocarlo al servicio de otros hermanos, porque es que esos dones no son suyos, esos dones son del Señor. Y el Señor simplemente se los ha dado a usted y me los ha entregado a mí como una muestra de amor. El que sabe repartir, que lo haga. Es decir, el que es una persona pudiente o el Señor le ha bendecido y puede bendecir, hágalo, pero hágalo con gozo, no por obligación. La persona que tiene el don de servir, de ayudar, hágalo, pero hágalo con amor.
Hermanos amados, es por esto que nadie que hace parte de una iglesia local a conciencia que tiene un don y que puede servir, esa persona no puede dejar de compartir ese don. Si no comparte ese don o si no sirve, como le dije al principio, está haciendo un gran daño a la iglesia. Y un gran daño, ¿por qué, hermano? Porque nosotros como sus hermanos no podemos disfrutar de ese don. No lo podemos disfrutar. Simplemente porque usted se está cerrando, o los hermanos nos estamos cerrando a no poner delante del Señor y de los hermanos ese don. Por ejemplo, hermano, si a usted el Señor le ha dado amor por los hermanos, no se abstenga, por favor, de dar un abrazo, de saludar. No lo haga, hermano, no deje de hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es delicado delante del Señor y tiene un juicio. Por eso, hermanos amados, en esta mañana quiero dejar por sentado que una iglesia saludable, una membresía saludable, dentro de ella debe tener dones para el servicio. Permítanme explicarle, hermanos. Si el Señor te ha dado el don, creo que ya lo dije, el don de dar con liberalidad, es decir, dar generosamente, ¿cierto? Porque el Señor le ha bendecido. Pues hermano, usted no puede privar a la iglesia de Cristo de este don tan maravilloso y de este regalo que el Señor le ha dado a muchos hermanos. Porque es que, hermano, el ser bendecido económicamente y el poder bendecir, por ejemplo, a la familia digo, al núcleo familiar, a los hermanos de la iglesia y al mismo lugar, hermano, es algo realmente precioso. Y permítame hacer hincapié en eso. Si usted me pregunta, pastor, es que Dios me ha bendecido económicamente, ¿qué debo hacer? Pues hermano, bendiga a la iglesia. ¿Debo entrar en un ayuno profundo? No. ¿Debo entrar en un tiempo de oración donde el Señor se me revele y me diga que sí debo dar? No, hermano, tampoco. Yo le pregunto a usted, si sus hijos o alguien de su familia está, por decirlo así, hermano, con una necesidad económica apremiante que usted sabe que debe ayudar, ¿usted va a entrar en ayuno para que Dios le hable? Yo creo que no, hermano. Y entonces, ¿por qué en la iglesia lo hacemos diferente? ¿Por qué todo lo hacemos tan diferente cuando el Señor en su palabra está diciendo que aquellos hermanos que tenemos un don, pues debemos colocarlo al servicio? Si usted, hermano, es de los que les gusta visitar, ¿por qué no lo hace? Si el Señor te ha dado a ti, hermano, las palabras sabias para que tú llames a otro hermano, ¿por qué no lo haces? Porque siempre tenemos que estar colocando, hermano, un argumento. No me gusta, me da pereza, es que a mí no me acostumbraron a esto. Vaya a la Biblia, por favor, y entienda que debemos ser obedientes, hermanos. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la temática que estamos hablando este mes? La sumisión. Y yo espero que los hermanos que estén hablando de la sumisión, lo digo también para mí, por supuesto, lo hagamos con el entendimiento claro que debemos someternos lícitamente y en amor a Cristo, ¿cierto, hermanos? Hermanos amados, sencillamente obedecemos, sencillamente agradecemos al Señor, porque obedientemente y en fe yo debo servir. Y aquí voy a decir lo siguiente, hermanos: cuando usted vaya a la casa de algún hermano, lo mínimo que nosotros debemos llevar, lo mínimo es un pan y una bolsa de leche, porque estamos sirviendo. Es lo mínimo, hermanos. Porque es que estamos llamados siempre a bendecir a la iglesia, a bendecir a nuestros hermanos. Esto, hermano, no es una política ni es una doctrina. Y cuando llega un hermano a su casa, usted debe a ese hermano ofrecerle siempre lo mejor, no las migajas,
no lo mejor. No es lo mejor siempre para algunos y lo peor para otros, hermanos. No, así no es. Los que nos gusta dar con liberalidad, debemos hacerlo siempre en un orden, entendiendo que es para el Señor, no para nosotros. Hermanos amados, todos, sin excepción, en esta mañana, el Señor nos ha dado un don o unos dones de servicio para beneficiar la iglesia de Cristo. Y quiero preguntarte a ti, y por favor responde con mucha honestidad, ¿qué don de servicio el Señor a ti te ha entregado? ¿Qué don? Yo te aseguro que son muchos. ¿Qué don? Y mire la segunda pregunta, ¿nuestros hermanos se están beneficiando de ese don? Aquí, hermanos, debemos hacer un alto y debemos pensar santamente si realmente los dones que Dios nos ha dado están siendo de bendición para otros hermanos, o por el contrario, hermano, usted los está acabando y los está guardando. Nos gusta enseñar a otros hermanos, pero no lo hacemos. Nos gusta servir, pero no lo hacemos. Leamos nuevamente nuestro texto inicial, Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, hermanos. Todavía no hemos entrado a desarrollar los dones. Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, dice: de manera que teniendo diferentes dones o charismas, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, el servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta allí nomás, hermanos. En el libro de Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, encontramos dones de servicio, y estos dones, hermanos, son para el beneficio de la iglesia en primer lugar. Pero ojo, usted preguntará, entonces es solamente, porque el contexto es eclesiástico, solamente para los hermanos de la iglesia, mayormente sí, pero también usted debe colocar estos dones para las personas que no hacen parte de la iglesia. ¿O no, hermano? Claro, estamos llamados, hermanos, escúchenme, a impactar el mundo con la luz de Cristo. ¿Cierto, hermanos? Estamos llamados a impactar a nuestra familia para que, si el Señor tiene a fin y por gracia llamarnos a salvación, pero ¿cómo debemos hacerlo? Colocando nuestros dones a su servicio. Finalmente, hermanos, ¿quién hace la obra? Cristo. Cristo. Muy bien, hermanos, entonces vamos a iniciar esta mañana para que lo revisemos uno a uno. Pero antes, hermano, quiero decir que en la actualidad ya pocos son, y hablando ya en temas eclesiásticos, las personas cristianas que ponen a disposición sus dones. Lo que hacen estos hermanos es tergiversar el concepto de Dios para la iglesia. Ahora resulta, hermanos, que son pocos los que sirven de manera adecuada, sincera y bíblicamente. Mire esto, hermanos, algunos prefieren dar más tiempo en sus trabajos que en la iglesia local donde están. Entonces, si nos llaman a trabajar en la tarde, allá estamos. Si nos llaman a una reunión diferente, allá estamos. Si nos llaman porque hay una reunión familiar, para allá nos vamos. Para eso tenemos todo el tiempo. Pero si nos llaman a servir a la iglesia, entonces ponemos una y otra excusa. Hermana, ¿y por qué no viene? Hermana, ¿y por qué no viene? No, pastor, en este momento tengo una reunión, pero hermana, debemos entender que cuando hablamos de membresía,
Una de nuestras responsabilidades es servir. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque siempre estamos colocando una excusa. El llamado en esta mañana, amados hermanos, en nuestro culto público, es a que sirvamos, es a que vivamos lo que predicamos, hermanos. Porque si nosotros decimos que servimos, ¿qué debemos hacer? Servir. Porque solamente servimos en nuestros hogares, porque es la casa, porque es la familia. Hermanos, permítame hacer otra pregunta. ¿Cómo saber cuál don de servicio tengo yo? ¿Cómo saber? Una de las respuestas más sensatas para esto es siempre estar preparados y listos para servir. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Cuando yo le pregunto al Señor, Señor, ¿en qué quiere que sirva? ¿O cómo quieres que yo sirva en tu iglesia? La mayoría de hermanos varones están pensando solamente en el púlpito, en predicar. Por eso es que hay un grupo de hermanos haciendo una espera y siempre mirando a ver cuándo el Señor los llama a predicar. Pero si ese no es tu llamado, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a frustrar? Debemos siempre estar, hermanos, preparados a servir, siempre. Hermano, levantar un papel de suelo es servir o no. Levantar una silla, organizar es servir. Pero a veces, ¿sabe qué pasa? A veces hay que pedir el favor cuando no debería ser así, ¿cierto? Cuando debería ser un sentido común. Hermano, escúchame, el Señor, a medida que vayamos sirviendo, el Señor nos irá colocando en el lugar indicado dentro de la iglesia. Mire, hermanos, no nos preocupemos, amados varones, si el Señor nos llama o no a predicar en un púlpito. Si fuese ese el caso, el Señor, a través de los hermanos de la misma congregación, irán viendo en ti el llamado. Y nosotros, hermanos, por supuesto, agradeceremos a Dios por eso. Muy bien, hermanos, dentro de la iglesia local, entonces, te pregunto, ¿hay muchas cosas por hacer? Muchas, hermanos. Y sería sano y santo que usted preguntara, ¿de qué manera puedo servir? ¿De qué manera? Y yo le aseguro a usted, hermano, que si usted en esta mañana, cuando finalicemos, me pregunta de qué manera podemos servir, yo le aseguro que hay muchas cosas que podemos servir, demasiadas cosas. El problema, hermanos, el tiempo. Ese es uno de los argumentos que decimos, el tiempo. El problema, no querer beneficiar a otros. Muy bien, hermanos, vayamos nuevamente al libro de Romanos, capítulo 12, versículo del 6 al 8, hermanos. Vamos a mirar, hermanos, el primer charisma o el primer don de servicio. ¿Están todos atentos, cierto, hermanos? Primero, hermanos, el don de profecía. El don de profecía es el primer charisma o el primer don de servicio. Hermanos, el significado original en griego de esta palabra es hablar hacia afuera. Eso significa esta palabra profecía, hablar hacia afuera. Quiero que usted me ponga mucho cuidado, hermanos, porque quizás usted estaba pensando que este don de profecía era aquel don que quizás algunos malinterpretan, llevando a manipular el corazón de muchos. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de predecir el futuro. El apóstol Pablo no está diciendo esto acá. El apóstol Pablo está hablando, escúcheme, hermano, de predicar el evangelio del Señor. Está hablando de la connotación hablar hacia afuera.
Pero ¿qué ha pasado, hermanos? Que muchos tergiversan este concepto profecía y desde los púlpitos, hermanos amados, y en las casas y en otros lugares, entonces muchos ignorantemente comienzan a hablar profetizando o declarando cosas futuras que realmente el Señor en su palabra no está diciendo que hagamos, hermanos. El don de la profecía, como se muestra aquí, es para declarar la verdad absoluta de Dios. Es para eso, hermanos. Para llevar al pecador a un verdadero arrepentimiento. ¿Podemos profetizar? Sí, en este entendimiento. Es decir, cuando hablamos el Evangelio, cuando entendemos su significado original, cuando entendemos, mis queridos y amados consiervos del Señor, que todos los que estamos en esta mañana hemos sido llamados a predicar el Evangelio, no solamente algunos. Y quiero decirte algo, si tú sabes que en tu casa, tu familia se está perdiendo y sabes que tienes el don de profecía, es decir, el don de hablar hacia afuera, predicando el Evangelio, y tú no lo estás haciendo, estás cayendo en pecado. Porque es que para todos es dado este don. ¿O será que solamente será para los pastores, hermanos? Si usted me dice que sí, realmente es un error. Todos debemos predicar el Evangelio. Ahora, hermanos, este don es usado no conforme a nuestra fe. Ya lo voy a explicar. Tampoco de acuerdo a nuestra sabiduría, sino de acuerdo a la sabiduría y a la gracia del Señor Jesucristo con la guianza del Espíritu Santo. Y lo que quiero decir, hermanos, conforme a nuestra fe, es que usted puede decir, voy a predicarle a esa persona, porque de pronto en fe, en mi fe, el Señor lo transforme y yo creo firmemente y yo declaro y hago otras cosas y yo sé que él o ella van a venir al Señor milagrosamente. Cuando debemos entender, hermano, es que nosotros predicamos no conforme a nuestra sabiduría, sino conforme a lo que el Señor en su palabra ya ha declarado, hermanos. Lo que yo debo predicar, hermanos, es que el Evangelio de Cristo es el único que puede llevar a un pecador a Cristo, precisamente. Usted no puede, hermano, estar haciendo declaratorias pensando entonces que su hijito o su hijita, porque apenas tiene un año, entonces ya es cristiano porque usted es cristiano y porque usted así lo ha declarado. Y yo le pregunto a usted, ¿y si el Señor, hermano, no lo quiere llamar a salvación, entonces usted qué va a hacer? ¿Pelear con Dios? Entonces, hermanos, el don de profecía es hablar hacia afuera, predicar el Evangelio. Y le voy a preguntar a usted entonces, y me pregunto también a mí, ¿cuándo fue, hermanos, la última vez que predicamos el Evangelio a nuestros familiares? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a su hijo o a su hija del pecado? ¿Cuándo fue la última vez que usted llamó a través de la predicación del Evangelio a sus familiares? Y si usted lo está haciendo es conforme a ¿qué? ¿A su sabiduría? ¿O conforme a la sabiduría del Señor? Hermanos, el primer don de servicio que vemos acá es el don de profecía. ¿Predicas la palabra, hermano? ¿Hablas del Señor? ¿O simplemente, mi hermano, te estás estudiando en una religión o en un cristianismo o en una línea teológica para que otros vean cómo tú sabes, pero de predicación, nada? Podemos volvernos, hermanos, sin darnos cuenta, hiper calvinistas. Es decir, hermanos, el Señor llama a salvación, sí, y el Señor, como va a llamar a salvación, pues Él es el que traerá a la gente, y punto. No, hermanos,
debemos predicar. ¿Y por qué debemos predicar? Porque así el Señor lo dice en su palabra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vamos a mirar el segundo don de servicio, hermanos. Precisamente es ese, el don de servir. Esta palabra, hermanos, traducida de una manera sensata, es la palabra diaconía. Servicio es la palabra diaconía, con K. ¿Qué significa esta palabra servicio o diaconía? Significa servidor o servidora. Este servicio, estimados hermanos que están en esta mañana, es latente, o mejor, se nota en aquellos creyentes que aman servir, que aman ayudar, no solamente en la iglesia local, sino también por fuera. Y voy a decir esto, hermanos, cuando se sirve, se debe hacer con amor, no haciendo mala cara, no sintiéndonos obligados, no porque nos toca. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque este servicio que hacemos es para el Señor. Amén. No podemos servir a otros hermanos porque nos sentimos obligados. No podemos hacerlo de esa forma. No podemos hacer una visita porque me tocó hacer la visita, hermanos, sino porque es un gusto. ¿Cierto, hermanos? Porque para mí va a ser una alegría encontrarme con el hermano Rubén, su familia, con Paola, con Luz, con José. Debe ser para nosotros un gozo compartir un tinto, compartir un desayuno, compartir un almuerzo. Pregunto, ¿no es una alegría hacer eso, hermanos? Pues eso es una alegría. Sentarnos, escuchar, hablar, que el tiempo se nos va, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Pero a veces, hermano, no pasa ni siquiera 10 minutos y ya estamos mirando el reloj. Y ya estamos afanados. Eso es para que meditemos, hermanos. El hermano Charles Spurgeon, mire lo que dijo, abro comillas: el que no sirve a Dios donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna otra parte. Cierro comillas. Si usted no sirve en este lugar, en lo poquito que hay para hacer por ahora, hermanos, cuando el lugar crezca, usted tampoco va a servir. Hermanos, servir no es un arte. Y hay libros que tienen ese título, El arte de servir. Servir no es un arte. Servir es la más grande expresión de agradecimiento a Cristo. Cuando yo puedo decirle a alguien: hermano, te invito a almorzar hoy, hermano, quiero darte esta ofrenda, hermano, vamos a almorzar, hermano, vamos a un parque, quiero ir con tu familia, es la más grande expresión de agradecimiento a quién, hermanos, a Dios. Pero no lo hacemos, hermanos, y seamos honestos, no lo hacemos. ¿Cuándo fue la última vez entonces, hermano, que usted le sirvió a un hermano? Pregúntese usted mismo. Hermanos, hemos visto el don de profecía, ¿cierto, hermanos? Y el don de servicio. Yo no le voy a preguntar a usted que levante la mano, que lo haga, si sirve o no sirve. Yo espero que todos lo hagamos, hermanos. Número 3, hermanos, el don de la enseñanza. El don de la enseñanza. Miren, hermanos, este don es la habilidad que el Señor, por gracia, nos da para interpretar y explicar con claridad las Sagradas Escrituras, pero haciéndolo como sistematizando las diferentes doctrinas establecidas en la palabra de Dios. Y esto es un don, hermanos. Por eso es que no todos tienen el don. Pero escúchenme esto, hermanos, no porque no todos tienen el don, no significa entonces que entonces no leamos la palabra a todos, o no la estudiemos. Desde el niño más pequeño
que está en este lugar, hasta la persona más adulta o anciana, debe leer la palabra, debe estudiar la palabra, debe sistematizar la palabra para que la pueda entender. Y cuando digo sistematizar es ordenar cada doctrina. Entonces, ¿cómo se le conoce a la doctrina de la salvación? Soteriología, porque es en Cristo. ¿Cómo se le conoce a la doctrina del pecado? Amartiología. ¿Cómo se le conoce a la doctrina del hombre? ¿Cómo, hermanos? Antropología. ¿Cómo se le conoce, hermanos, a la doctrina de Cristo? Cristología. Entonces, la persona que tiene esta habilidad o este don, que realmente deberíamos ser todos, son personas que interpretan la palabra de Dios y la explican claramente, no confunden, no toman textos por tomar. Es por eso, hermanos, que lo hemos dicho muchas veces, debemos, hermanos, cuando leamos un texto, ¿qué debemos hacer en primer lugar? Orar, ¿cierto? Para que el Señor nos revele la palabra. Lo segundo, debemos pedir al Espíritu Santo que nos ilumine el texto, que podamos ver el texto como el autor principal de ese libro lo estaba viendo, y que podamos tener todas las herramientas necesarias para hacer un buen estudio, diferentes Biblias o versiones, diccionarios, comentarios. Pero, hermanos, a veces nos quedamos solamente con lo que se nos enseña. Leamos 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Gracias, hermanos, por estar tan juiciosos, y gracias, hermanos, por estar anotando. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. ¿Ya lo tiene usted, hermano? Dice la palabra del Señor: lo que has oído de mí, escribe Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a quién, a otros. Pero ¿qué dice Pablo? Lo que has escuchado, ¿cierto? Lo que has oído, ¿de quién? De Pablo. Lo que has oído de Pablo, de mí, ante muchos testigos. Es decir, hermano, la enseñanza de Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Esto encarga a quienes, a hombres, pero que sean fieles y que sean idóneos para enseñar. Lo cual significa que el don de la enseñanza no es para todos, hermanos. Hay que tener cuidado, porque a veces, hermano, con gran preocupación veo que todos los hermanos que se van levantando en una iglesia, todos quieren entonces ser pastores. Y el Señor sí va a llamar pastores, pero recuerde que la manera bíblica es que los mismos hermanos reconozcan en ellos el don. Son los mismos hermanos. Hermanos amados, los que han sido llamados a enseñar y a proveer este don tan magnífico delante de Dios, ¿qué deben hacer? Deben dedicar tiempo para leer con sentido el texto. ¿Qué tiempo, hermanos, uno debe dedicar entonces para estudiar un sermón? Como mínimo, 8 horas diarias. Y aún así, el tiempo no alcanza, hermanos. Pero como mínimo 8 horas. Eso no es tomar un texto y entonces yo digo, uy, si este texto dice esto, de una vez. No, hermanos. Por lo menos 8 horas. ¿Por qué? Porque hay que mirar su historia, su contexto. Hay que mirar, hermanos, su gramática. Hay que observar dónde habla de Cristo. Finalmente hay que hacer una aplicación correcta para este tiempo, una contextualización, y hay que dar unas aplicaciones y unas conclusiones. Pero, hermanos, yo no puedo entonces escuchar a un maestro o descargar una enseñanza de YouTube
Entonces el hermano dijo eso, inmediatamente yo lo noto y eso mismo yo predico sin haber primero pasado el filtro de la Biblia. Y a veces se hace de esa manera. Por eso, hermanos, es que desafortunadamente en la Reforma nos estamos casando con predicadores y haciéndolos ídolos. Si el hermano X dijo eso, es así. Pero si este hermano no lo dice como él lo dijo, entonces no es así. No, usted debe estudiar. Usted debe abrir el texto. Usted debe leerlo para que usted finalmente concuerde con lo que el hermano dice. Y si el hermano lo dijo bien, amén, no hay problema. Y si no lo dijo bien, entonces, hermanos, el don de enseñanza es un don para algunos hermanos, no para todos, hermanos. Por favor, no le diga a su esposo, mi amor, ¿no tienes un don de enseñar? Yo creo y te veo como pastor. Porque si no es así, usted puede tener problemas en su matrimonio por su falta de sabiduría, querida hermana. Entonces, hermanos, aquellos que tienen este don, se les sugiere que se capaciten, ¿cierto? Correctamente. Miren, hermanos, ahorita hay muchos buenos seminarios. Y hay un seminario que lo recomendamos, no voy a decir cuál es, pero lo recomiendo para que usted, hermano, estudie. Bíblico, no debe pagar nada. Y a medida que usted va aprendiendo, entonces si el día de mañana usted quiere, digamos, certificarse, también lo puede hacer. Ahora, hermanos, cuando el Señor comienza a levantar hermanos con ese don, nosotros tenemos que tener la tranquilidad y la alegría porque el Señor está formando nuevos hermanos. Y si el día de mañana entonces los pastores o el pastor llegasen a ya no estar por X o Y motivo, ese hermano va a suplir la necesidad de la iglesia. Y esto debe ser, hermanos, para nosotros algo que nos debe dar tranquilidad. ¿Cierto, hermanos? También es necesario, escúchenme, hermanos, que la iglesia ore, que la iglesia ruegue. Miren, hermanos, acá en la iglesia ya hay varios hermanos y nosotros desde ya debemos orar por ellos. ¿Para qué? Para que el Señor envíe más obreros a la mies. Más obreros. Para que se preparen y para que ellos sirvan si es la voluntad del Señor. Amén, hermanos. En este momento usted no puede acostarse y antes de acostarse orar solamente por su esposo o por su esposa, por los hijos, para que Dios en esta Navidad nos dé una buena ropa, para que nos dé una buena cena y ya a dormir. No, hermanos, eso es lo de menos. Dios proveerá. Debemos orar es para que el Señor levante hermanos de esta iglesia que sirvan. Que Dios dé dones para que nos puedan enseñar, para que nos sentemos y escuchemos la palabra y seamos bendecidos. ¿Cierto, hermanos? Y yo le digo, acá ya hay varios hermanos con los cuales ya debemos en este momento orar por ellos, hermanos. Y yo te pregunto, ¿tú lo haces? Te aseguro que medianamente lo haces. Muy bien, hermanos, vamos a ver ahora el don de exhortar. Muchas personas han pensado que este don es el de regañar y el de hacer sentir mal a todo el mundo, especialmente a los niños. Entonces, cuando los niños se mueven, quédese quieto. Eso no es este don, hermanos. Hermanos, el don de exhortar es una habilidad, y voy a hacer la aclaración, que no todos los miembros en una iglesia local tendrán. Todos no lo van a tener. ¿Cuál don, hermanos? El don de exhortar. En particular, hermanos, y para que usted lo entienda, como lo entendí yo, este don insta a animar a otros espiritualmente. ¿Para qué, hermanos? Para que obedezcan las Sagradas Escrituras, sin importar los momentos difíciles y de sufrimiento de la vida. Entonces, mire, hermanos, cuando usted vea que hay un hermano en la iglesia, pero usted lo ve desanimado,
lo ve como con un desaliento, como que usted ve que el hermano no ora, o el hermano o la hermana se duermen en el culto. Entonces usted los llama aparte y le dice: hermano, ¿qué tienes? Te veo cansado, te veo como desanimado, ¿qué te pasa? Y mayormente sabe en quiénes suceden eso, en las personas nuevas, hermanos. Una persona que ya lleva 30 años, hermanos, ¿cómo así? Que anden siempre desanimados. Pero bueno, puede pasar. Pero amados hermanos, nosotros, o los que tienen este don, ¿qué deben hacer? Amonestar, corregir el pecado, llamándolos por medio de la palabra de Dios, pero en amor. Usted no puede coger a un hermano y meterle un regaño. El hermano por acá no va a ver más. Pero si el Señor te ha dado este don para que tú animes espiritualmente a otro, el Señor a ti te va a dar la habilidad, te va a dar la gracia, ¿cierto, hermanos? Para que a través de una palabra bíblica o una palabra que esté allí en la Biblia, hermano, usted bendiga a ese hermano. Y uno va a poder decir: mire, el hermano, mire la hermana, me llamó al orden, pero lo hizo con amor. Qué maravilloso es esto, hermanos. Cuando a uno lo corrigen, pero lo hacen conforme a la palabra. Hay hermanos en iglesias que creen que el don de exhortar es el don de regañar, el don de hacer sentir mal. Entonces, ¿qué hacen? Con una mirada. ¿Qué hacen? Con un regaño. Entonces, llaman a otros hermanos, por ejemplo, para que no se duerman, para que se sienten derecho, para que lleguen temprano, pero entonces lo hacen es ya de mala fe. Y esos hermanos, al verse atacados, ¿qué dicen los hermanos? Yo por allá no vuelvo más, porque me están regañando. Mire, hermanos, debemos orar para que Dios nos dé hermanos y hermanas con este don. Segunda de Timoteo 4:2, hermanos, dice, segunda de Timoteo 4:2, leamos todo la Biblia, hermanos: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Mira lo que sigue diciendo: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero mire lo que dice: con toda paciencia y doctrina, es decir, hermanos, con una buena enseñanza. Este don, hermanos, el don de servicio, hoy en día es muy maltratado. Realmente está siendo muy maltratado. ¿Y por qué, hermanos? Por hermanos altamente inmaduros. Altamente inmaduros. Personas que toman uno o dos versículos y aprovechan para, a través de ese versículo, hacer sentir mal a otro. Y esta no es la manera en que Dios nos llama. Por esto, hermanos amados, es necesario tener un corazón dispuesto, un corazón genuino. ¿Sabe para qué? Para cuando usted corrija, para cuando usted exhorte a alguien, lo haga con amor y disciplina en el Señor. Con amor, hermanos. Debemos considerar, queridos hermanos, que en ocasiones se nos llama a la corrección y no hacemos caso. ¿Cierto, hermanos? A veces, hermanos, a mí me entristece llamar a hermanos a corrección y desde el púlpito enseñar y enseñar y enseñar, y pareciera que entrara por acá y saliera por acá. Entonces uno se pregunta, ¿o los hermanos no entienden? O realmente la rebeldía que tienen es bien terrible. Miren, hermanos, no nos volvamos necios, hermanos, porque a veces somos muy necios. Y los necios, dice el proverbio, a causa de su necedad tendrán calamidades. Los que son necios, los que son desobedientes.
Mira, hermano, si la palabra de Dios en esta mañana está hablando a tu vida y está aquí en tu corazón, ¿qué debes hacer? Pues obedecer. ¿Cierto, hermanos? Ya, sencillo. ¿Por qué tenemos que hacer todo lo contrario? O sea, ¿por qué siempre tenemos que ir en contra de la corriente? Como los salmones. Los salmones son los únicos animalitos que van en contra de la corriente. Porque la corriente va para acá y ellos van al revés. Pero a veces, hermanos, hacemos eso. Dios nos dice, obedezcan. ¿Y qué hacemos nosotros? Desobedecemos. Muy bien, hermanos. Vamos a ver, hermanos, ahora el don de repartir. Esta es una gloriosa habilidad para contribuir generosamente y diligentemente con recursos económicos para la obra de Dios. El don de repartir. Y quiero decir que tristemente muchos llamados por el Señor pasaron de dar fielmente en otros lugares a ser tacaños en extremo, tergiversando la gracia. Ahora la gracia ya se ha tergiversado. Entonces, ¿qué decimos? Como estamos en la gracia, ahora ya no damos. No, todo es por gracia. Y ese es el argumento de ellos. Hermanos, esto no es así. El Señor nos ha permitido estar en la gracia para que nuestros ojos se abran, hermanos. Claro, cada uno debe dar como propuso en su corazón. Sí, está muy bien, hermanos. Pero ya no podemos hacerlo como lo hacíamos anteriormente, sino entendiendo que ahora lo hacemos es en la gracia, expuesta, con el gozo que Dios nos ha dado. Por eso, note usted, hermano, que todos los dones que hemos hablado son dones para servir, dones para bendecir. Amados hermanos, no estamos obligados, y voy a hacer esa aclaración, a contribuir para la iglesia, no estamos obligados. Y a ti nadie te obliga a dar para la iglesia. Pero cuando hablamos de una membresía responsable, eso ya cambia el panorama. Porque debemos hacerlo, hermano. Porque uno de las responsabilidades de los miembros de una iglesia es dar para la iglesia, ¿cierto, hermanos? Para que la iglesia sea bendecida. Cuando usted entonces, por ejemplo, trae el mercado, ese mercado, ¿quién se beneficia con él? La iglesia, hermanos. La iglesia. Acompáñenme a 2 Corintios 9:7, hermanos. Y miren lo que dice: cada uno, 2 Corintios 9:7, cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quienes, hermanos, al dador alegre. Acá no dice que Dios ama al que ofrenda más. No, Dios dice que Él ama al dador alegre. Hermanos, cuando demos a alguien, hagámoslo generosamente, hermanos, con alegría, con integridad. Cuando usted le dé a alguien o cuando usted ofrende para la iglesia, hágalo con sencillez de corazón. Y algo muy importante, hermanos, cuando usted bendiga a un hermano de la iglesia, nunca lo haga sacando en cara. Nunca haga eso, hermanos. Ni a su familia, ni a su esposa, ni a sus hijos, pero mayormente en la iglesia. No podemos dar entonces una cantidad y decir, no, es que yo soy el que más ofrendo. No, hermanos, eso delante de Dios, hermano, no, porque es que Dios no está viendo su cantidad. Dios está viendo, hermanos amados, ese corazón con el cual usted lo hace. Hermanos, si damos íntegramente, con sencillez de corazón, esto va a ser bueno delante de Dios y usted va a tener tranquilidad, porque usted va a salir de la iglesia tranquilo. Tampoco quiero, hermano, que a través de este don usted se perturbe o usted diga, uy, o sea que si no doy tanto. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo, hermanos, es que si a usted Dios le ha dado el don de repartir, lo haga conforme a la palabra del Señor. Finalmente, hermanos, vamos a mirar ahora el don de presidir. El don de presidir.
Don de presidir, y veremos el don de misericordia. Don de presidir. Hermanos, esto denota una persona con habilidad de dirigir, de coordinar personas, de administrar los recursos económicos de una iglesia. Es una persona que tiene horarios, que tiene un calendario para lograr las metas, lo cual, hermanos, es bastante sano. Miren, hermanos, de acuerdo a lo que hemos predicado esta mañana, quiero que usted vaya mirando, hermanos, entonces, qué don o qué dones tienes. Porque la iglesia también levantará diáconos. Y los varones que son diáconos son los que van a dirigir o administrar los recursos económicos. Ahora bien, hermanos, un buen administrador no es solamente un buen administrador en la iglesia. Eso no es un buen administrador, sino también debe administrar, ¿qué, hermanos? Su vida, ¿cierto? Su casa, su trabajo, sus finanzas, su hogar y su matrimonio. Y le voy a poner un ejemplo. Si a usted, el jefe suyo o la empresa le da un celular con minutos para que usted siempre esté conectado y pueda estar llamando o lo estén llamando por si a usted lo necesitan, usted no puede llevar ese celular con minutos y gastarlos o dárselos a su familia o poner esos minutos a la venta porque usted está robando, porque es que el fin no es para eso. Si a usted le dan un dinero en su trabajo para que lo guarde, usted no puede sacarlo y pagar sus recibos. Usted no puede sacarlos para irse a comprar ropa. No, usted tiene que tenerlos ahí quietos porque le han dado a usted toda la confianza. Y yo quiero preguntarte, o que nos preguntemos a los que somos casados, ¿cómo estamos administrando nuestro matrimonio? ¿Cómo? ¿Cómo estamos administrando el tiempo de la iglesia, hermanos? Porque siempre escogemos el día domingo para hacer algo, hermanos. ¿Por qué no el sábado? ¿Por qué no el viernes? Porque siempre el día domingo, hermanos, para hacer actividades como familia. Cuando ya hemos entendido que el día domingo es para el Señor, hermanos. ¿Cierto? ¿Por qué, hermanos? En la tarde, claro, podemos compartir algo con la familia. Pero, hermanos, si es el día del Señor, hermano, permitamos que el Señor nos bendiga y nos ayude, hermanos. Hermanos, ¿cómo administramos nuestro tiempo como personas? ¿Cuántas horas dormimos? ¿A qué hora nos acostamos? ¿A qué hora nos levantamos? ¿Le dedicas más tiempo a una película, a una serie, a tu celular, a la internet que a Dios? Y esto mayormente a los chicos que están aquí. Acompáñenme a 1 de Timoteo 3, 4 y 5, hermanos. 1 de Timoteo 3, 4 y 5. Dice el apóstol Pablo que gobierne bien que su casa, que tenga hijos en sujeción. Vea, esta es una buena enseñanza para alguien que quiera hablar de la sujeción de los hijos a los padres. Con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿qué dice? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos, tener el don de administrar debe notarse en primer lugar en los líderes y pastores y aquellos que un día sean llamados. Porque si usted tiene 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos que usted gana en su trabajo, pero en este momento está debiendo el triple, usted es un mal administrador, no estás administrando bien y tienes que hacer un alto y mirar a ver por qué no estás haciendo un buen administrador, por qué no lo haces. ¿Sabe qué, hermano? Debemos gastar solamente lo que el Señor nos da como provisión. Debemos pagar. Hermano,
Hermanos, finalmente, y ahora sí, el don de misericordia, hermanos. El don de misericordia. Este don denota una persona que se identifica con las necesidades de otras personas. Es tener, como lo enseña en su comentario un hermano, abro comillas, es tener una sensibilidad dada, por supuesto, por nuestro Señor hacia aquellas personas quienes pasan por sufrimientos y tristezas, pero no solamente nuestros familiares, sino todos, hermanos, todos, y mayormente la iglesia. Pero mire, hermanos, algo que le quiero enseñar, también tenemos que discernir a aquellos hermanos a los cuales les estamos ayudando, porque cuando uno ayuda mucho a un hermano o a una hermana, ese hermano puede aprovecharse de nosotros. Por eso tenemos que tener discernimiento. Cuando una persona tiene el don de misericordia, estos miembros tendrán una gran capacidad, pero también tendrán disposición para dar de sus propios recursos. Pero miren cuáles son los recursos. Entonces, por ejemplo, los hermanos de la iglesia ven que hay un hermano que económicamente no está bien y necesita ropa a ese hermano. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Pregunta, y de pronto hay un hermano que tiene ropa en su casa con la cual puede traerla a la iglesia para bendecir a ese hermano porque es una buena ropa, o ropa para bebé, o pañales, en fin, hermanos. Pero no necesariamente, hermanos, es sacar un dinero y comprar una camisa nueva, porque si usted no tiene dinero, pues no lo haga y no se endeude. El don de misericordia. Algo importante que enseña el texto, y quiero que usted lo vea, es que los que tienen este don de misericordia deben servir con gozo y alegría. Proverbios 14:21 dice: no debes despreciar al amigo. Si eres bueno con los pobres, Dios te bendecirá. Proverbios 14:21. Proverbios 19:17. Mire lo que dice: el que se apiada del pobre presta al Señor y lo recompensará por su buena obra. Hermanos, este don, como todos los demás, es un don maravilloso. ¿Y por qué es un don maravilloso, hermanos? Porque estamos teniendo misericordia por otros. Amén. ¿Cuántos tienen este don de misericordia, hermanos? ¿Cuántos tienen, por ejemplo, el don de presidir? ¿Cuántos tienen el don de repartir? ¿Cuántos tienen el don de exhortar, es decir, de animar? ¿Cuántos tienen el don de la enseñanza? ¿Cuántos tienen el don de servicio? Y finalmente, ¿cuántos tienen el don de la profecía? Y si los tienes, ¿por qué no los pones en práctica? ¿Qué te detiene? ¿La pereza? ¿El sueño? ¿O es que eres desorganizado con tu tiempo? Hermanos, finalmente, como conclusiones, querida y amada iglesia, como miembros debemos obedecer al Señor y su palabra y ser fieles en todas nuestras responsabilidades. Como somos miembros de una iglesia local, los niños más pequeños deben ser enseñados a bendecir la iglesia. Si usted, querido papá, o usted, querida mamá, le dan a su hijo o le bendicen con un dinero, enséñele a su hijo a dar para la iglesia. Enséñele a su hijo desde ya a comprar una libra de arroz, o si no, usted lo va a mal acostumbrar. Mire esta segunda conclusión. Cuando hemos sido rescatados del infierno, el cual merecíamos, a la bendita gracia, nuestros pensamientos frente a los dones de servicio deben cambiar, hermanos, y procurar entregarlo todo por su obra. ¿Sí o no? Todo, hermanos. Hermanos, ¿será que lo que usted tiene es suyo? No, es todo del Señor, hermanos. Lo que pasa es que Dios ha sido tan bueno, ¿cierto, hermanos? Y nos ha dado muchas cosas. Como aplicaciones finales, primero, hermanos, meditemos en nuestra responsabilidad, la cual nuestro Señor nos ha otorgado a aquellos que pertenecemos a una iglesia local.
Mire, hermanos, tarde que temprano daremos cuentas por ser o responsables o ser irresponsables. Tarde que temprano. Claro, hermanos, nosotros llegaremos delante del Señor y el Señor nos pedirá cuentas, pero no para nuestra salvación, no. Pero nos va a pedir cuentas de cómo nosotros en la tierra hicimos las cosas para Él. Pero qué maravilloso fuera que cuando Dios nos pida cuentas estemos tranquilos, hermanos. ¿Cierto? Que podamos decir, bueno, Señor, aquí estoy delante de ti, ¿qué tienes que decirme? Y que el Señor diga, entra al gozo de tu Señor, buen siervo fiel. Y después de revisar todas las cosas, lo siga diciendo. Pero qué terrible que el Señor diga, usted, cuando no estaba en la iglesia y cuando usted estaba a solas, hacía esto. Veía pornografía. Usted fumaba. Usted tomaba. Nadie lo veía, pero usted lo hacía. Pero usted pensaba que no te estaban viendo. Cuando, hermanos, el Señor nos ve. El Señor ve lo más profundo de lo que hacemos. Y finalmente, hermanos, seamos responsables para que en todo agrademos al Señor. Amén, hermanos. Póngase de pie en esta mañana y vamos a orar. Maravilloso y buen Dios, en esta mañana, Padre, queremos darte gracias, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos darte a ti la gloria y la honra por lo bueno, por lo fiel que tú has sido. Señor, en esta mañana has hablado a nuestra vida, a nuestro corazón, a través de esta enseñanza y de estos deberes como iglesia que Pablo habla allí a los romanos y que nosotros, Señor, los aplicamos después de haber escuchado. Ayúdanos, Padre mío, para que realmente vivamos conforme a tu voluntad y no conforme a los deseos de nuestra carne. En esta mañana, Padre, presentamos delante de ti nuestras vidas. Presentamos delante de ti, Señor, nuestro entrar y nuestro salir. Y agradecemos, Padre mío, porque a medida de que vamos avanzando, tú nos vas corrigiendo, Señor. Padre, levántanos, danos vida, danos salud y ayúdanos, Señor, a ver a Cristo de la manera más preciosa. No permita, Señor, que nuestro conocimiento nos juegue una mala pasada. No permita, Señor, que nuestra desobediencia nos lleve a hacer otras cosas que no debemos hacer. Padre, ayúdanos y danos, Señor, la vida y danos, Señor, la salud y permítanos ser obedientes. Y si algún hermano en esta mañana reconoce que Dios le ha dado un don, permite que ese hermano lo ponga en práctica, que él pueda hablar con nosotros y poderlo guiar a la verdad de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos despedimos de los hermanos en esta mañana. Han estado con nosotros. Que el Señor les bendiga. Gracia y paz.